Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 38, versículos 1 al 8 y 21 al 22. En aquel tiempo el rey Ezequías, enfermo de muerte, y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Esto dice el Señor: arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: Ve a decirle a Ezequías: esto dice el Señor, Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria y a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo: ¿cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj del sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. El salmo responsorial viene también del profeta Isaías, capítulo 38, y el responsorio es: sálvame, Señor, y viviré. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privarían del resto de mis años. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor tejía yo mi vida, y me cortaron la trama. A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Sálvame, Señor, y viviré. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 12, versículos 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó:
¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. San Buenaventura nació en el año 1221 y desde muy chico le reconocieron los dones intelectuales que tenían y fue enviado a las mejores universidades de su tiempo. Él fue contemporáneo de Santo Tomás de Aquino. Y es contado entre los grandes de la teología católica, por ejemplo, entre San Agustín y Santo Tomás de Aquino. A la edad de 36 años fue elegido superior general de la orden franciscana, en tiempos muy difíciles para la orden franciscana, puesto que estaban viviendo una explosión de membresía que dificultó mucho el orden dentro de los franciscanos. Y también surgieron muchas divisiones internas dentro de la orden franciscana, algunos que promovían pues la pobreza extrema, a otros que promovían la formación intelectual y religiosa de los miembros, y otros que buscaban crear una orden franciscana muy similar a otras órdenes en los cuales pues la riqueza, la acumulación de bienes era lo normal, ¿no? Y fue en estos tiempos cuando San Buenaventura fue escogido superior general de la orden franciscana y ayudó a buscar un punto medio entre los extremos que se vivían en aquel entonces. Promovió la pobreza, pero como un sentido de la respuesta al llamado de Cristo a los que ingresaban a la orden franciscana. Una pobreza no que se negaba aún, por ejemplo, estudiar, tener bibliotecas en sus comunidades, lo cual San Buenaventura apoyaba, que se tenía que formar a los hermanos franciscanos, particularmente aquellos que eran ordenados al sacerdocio, para que estuvieran preparados para servir a la iglesia. Y puesto que uno de los grupos dentro de la orden franciscana aún rechazaba eso, de que se les formaran intelectualmente a los hermanos y que tuvieran bibliotecas, por ejemplo, en sus comunidades, lo cual ellos lo interpretaban como una contradicción de la pobreza. Pues San Buenaventura ayudó a crear una estructura y a buscar un punto medio entre los extremos que en aquel entonces se vivían en la orden franciscana. Así que mucho se le debe a San Buenaventura, no solamente en ayudar a crear cierto orden, estructura a los franciscanos de aquel tiempo, también contribuyó mucho a la teología de aquel tiempo. Repito, él fue contemporáneo de Santo Tomás de Aquino. ¿Y qué fue lo que contribuyó a San Buenaventura a la teología de aquel entonces? Lo que contribuyó y en lo cual se distingue es de la parte afectiva por la cual él promueve el acercamiento a Dios, en contraste de la parte racional que, por ejemplo, encontramos en un Santo Tomás de Aquino. Así que San Buenaventura pone el énfasis en la afectividad como acercamiento a Dios.
Él muere en el año 1274 y no mucho más tarde también fue elevado a los altares como uno de los grandes de la Iglesia Católica. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Continuamos leyendo el profeta Isaías y ahora tenemos una parte que pues un poco diferente a lo que escuchamos ayer. Aquí el contexto de esta primera lectura parece ser que es un poco antes de el ataque que Asiria hace en contra del reinado de Judá y que es un ataque que fracasa, puesto que en ese ataque misteriosamente más de 18,000 o 180,000 soldados de Asiria mueren misteriosamente, parece que por una epidemia, ¿no? Y a causa de esto el rey de Asiria tiene que retroceder y esto es visto como una intervención divina por parte de Dios para proteger al reinado de Judá. El rey que entonces era el rey Ezequías, y el rey Ezequías es uno de los mejores entre las monarquías que reinaron en Judá. Es uno de los pocos, en realidad, uno de los pocos reyes buenos de la historia monárquica del reinado de Judá. Dice, en aquel tiempo el rey Ezequías, enfermo de muerte, y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos porque no te vas a aliviar y te vas a morir. El profeta Isaías es enviado por Dios en cierta manera para preparar a Ezequías para su muerte. Pero ahora viene la reacción de Ezequías ante la noticia que le da el profeta Isaías que su enfermedad no tiene solución. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y le dijo, acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Notemos que en esta oración que Ezequías hace a Dios, no le pide que lo sane. Parece que Ezequías acepta la voluntad de Dios, lo cual es un gran ejemplo para nosotros, ¿no? Cuando por la voluntad de Dios que nos dice que quizás nuestra jornada viene a su fin, ¿no? Y que a últimas tenemos que hacer la paz con la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste, ¿no? Esta es parte de nuestro caminar. Es parte de reconocer nuestro lugar en relación a nuestro Creador, a nuestro Salvador, ¿no? Y Ezequías parece que acepta la voluntad de Dios de que quizás su vida ya ha llegado a su término. Y no le pide que lo sane, simplemente le pide a Dios que recuerde que él ha sido un hombre digno, un hombre bueno, un hombre fiel a la alianza de Dios, ¿no? Y que simplemente que Dios tome en cuenta esto, ¿no? Y esto parece que conmueva a Dios, no solamente las lágrimas que después dice la lectura que Ezequías derrama. Nuevamente, Ezequías no le pide a Dios que lo sane, simplemente que recuerde que él ha sido un hombre fiel, un hombre entregado, comprometido con Dios. Y Dios parece que escucha esta oración, reconoce no solamente la fidelidad de Ezequías, sino también es conmovido por sus lágrimas. Entonces, ahora Dios, en respuesta a esta oración de Ezequías, nuevamente le dice a Isaías que vaya y le diga estas palabras al rey. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo, ve a decirle a Ezequías, esto dice el Señor Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Un dato que los comentaristas también dicen acerca del por qué el rey Ezequías
se lamenta, o sea, llora cuando recibe la noticia de Dios por parte de Isaías, es de que, dicen los comentaristas, de que quizás él aún no tenía un heredero a quien le podía heredar su reino, lo cual pues era una desgracia, puesto sin heredero sería como si él no hubiera existido, puesto que su legacía y su nombre se extendería por medio de su heredero, ¿no? Así que también Ezequías se lamenta, o sea, sus lágrimas vienen de que no tiene un hijo a quien le pueda heredar, ¿no? Y esto es parte de su oración que hace, ¿no? Bueno, el caso es de que Dios escucha su oración, su lamentación, y Dios le dice que lo sanará, que en 3 días lo sanará y que él podrá ir al templo para glorificar a Dios. Y que Dios le dará 15 años más de vida. Dijo entonces Isaías: traigan un emplastado de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. También dicen los comentaristas del Antiguo Testamento que los higos tenían cualidades curativas y que por eso aquí el profeta Isaías menciona que se le ponga este emplastado de higos en la herida del rey Ezequías para que sane. Y Ezequías dijo: ¿cuál es la señal que podré ir al templo del Señor? Así que Ezequías, rey, pide que ¿cuál será la señal de que las palabras de Dios por medio del profeta Isaías se cumplirán, se llevarán a cabo? Y entonces Isaías le responde: esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj de sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. ¿Qué podemos tomar de esta historia que se nos cuenta del rey Ezequías? Bueno, por una parte es de que Dios escucha la oración y el lamento de aquellos que son fieles, que son cumplidos, que se identifican con la ley de Dios, o sea, con la alianza que Dios ha pactado con su pueblo de Israel. Y que Dios no es sordo a la vida a la cual nos llama por medio de su alianza, por medio de la salvación que Él nos provee. Así que es un ejemplo muy digno, muy interesante, ¿no? De un hombre, Ezequías, el rey Ezequías, que ha hecho la paz con la voluntad de Dios y no le pide cuentas a Dios, no le exige a Dios, no reta a Dios, simplemente le dice: simplemente, Señor, toma en cuenta que en mi vida he buscado serte fiel, he buscado de cumplir tu santa voluntad, he buscado ser lo que tú quieres de tus siervos, particularmente como rey, ¿no? Y esto significa mucho. Significa de que el rey Ezequías era un hombre de dignidad, era un hombre de integridad, y que por tanto esto cuesta y vale a los ojos de Dios. Y esto es un ejemplo a emular de él, y de que Dios no es sordo a las súplicas, a las oraciones y aún a las lágrimas de sus hijos e hijas fieles. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene justamente después del que escuchamos de ayer, donde Jesús hace una oración y después una invitación a aquellos que sí se han dejado atraer por la buena nueva, por el Evangelio, para que vengan a Él y encuentren en Él reposo, alivio. Y Jesús menciona a aquellos que son afligidos y agobiados por la carga, por el peso de qué, la carga de qué, la carga de la ley. Y aquí en el Evangelio de hoy tenemos un ejemplo de las exigencias y peso que los fariseos y los doctores de la ley ponían sobre la gente, cuando la interpretación de la ley pues creaba un peso insoportable, un peso que en vez de
ayudar al ser humano a acercarse a Dios en confianza, a Dios Padre, pues promovía más un sentido de resentimiento y frustración, porque la interpretación de la ley que los fariseos y que los doctores de la ley le daban al pueblo de Dios, pues era muy exagerado y muy oprimido. Y esto es el ejemplo que se nos da ahora en el Evangelio que acabamos de escuchar. Jesús parece que se encuentra en las afueras de alguna población y va caminando por medio de los sembradíos de trigo. Y sus discípulos tienen hambre y empiezan a arrancar espigas del trigo, las muelen entre sus manos para quitarle la cáscara y después poder comerse el trigo, ¿no? Esto es lo que los discípulos, no Jesús, están haciendo porque tienen hambre, nos indica, ¿no? Y los fariseos ven esto y después se dirigen a Jesús para criticarlo. Criticarlo no a él, sino a sus discípulos, que el por qué sus discípulos están haciendo algo contrario a la ley. Esta escena se lleva a cabo dentro del sábado. Y el sábado, según las normas y los mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento, era el tiempo en lo cual Dios descansó después de la creación, el séptimo día, y que por tanto el ser humano tenía que descansar. Así que tenían una serie de restricciones que impedían cualquier tipo de trabajo excesivo. Por ejemplo, no se podía caminar más de 3/4 de una milla, o no se podía hacer ninguna labor física que fuera interpretada como trabajo. Si Dios ha descansado, pues entonces el ser humano también tiene que descansar. Y ese descanso no es simplemente inactividad, ese descanso es para contemplar, para meditar en las grandezas de Dios. Así que el contexto de esta escena es un sábado. Los discípulos van con Jesús por un sembradío y van arrancando espigas de trigo porque tienen hambre. Y ahora viene la crítica de los fariseos. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Ahora, la ley mosaica permitía de que alguien que tenía hambre podía pasar por un sembradío y con la mano arrancar espigas para resolver la cuestión del hambre. Lo que no era permitido es meter la hoz, o sea, el instrumento de cosecha, para arrancar más de lo necesario. Entonces ya pasaría de necesidad a robo, ¿no? Así que lo que los discípulos están haciendo era permitido por la ley, y esto lo encontramos en el libro de Deuteronomio, en el cual le permite a la persona que tenga hambre a hacer lo que los discípulos están haciendo. Esto es en el Deuteronomio 23, capítulo 23, versículo 26, ¿no? Así que esta es algo que en la mente de Jesús está permitido. Parece que Jesús conocía muy bien la Sagrada Escritura, pero la interpretación de los fariseos y de los escribas aquí da una interpretación diferente, e interpretan la acción de los discípulos de Jesús, el arrancar y después frotar el trigo entre sus manos para quitar la cáscara del trigo y poder comérselo como un tipo de trabajo. Y esto es lo que los fariseos están acusando a los discípulos de Jesús que están haciendo. Están trabajando en el hecho de arrancar, frotar entre las manos y después comerse el trigo. Y para los fariseos, esto era algo contrario a lo que el sábado prescribía. Ahora viene la respuesta de Jesús. Jesús les contestó:
¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre, él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Aquí Jesús está haciendo referencia al primer libro de Samuel, capítulo 21, del 1 al 6, donde David y sus compañeros están huyendo de Saúl y llegan a uno de los templos en Nod, y ahí le piden a los sacerdotes que puedan consumir los panes que fueron ofrecidos en sacrificios. Estos panes, después de que eran ofrecidos, eran puestos aparte, y porque fueron consagrados, solamente los sacerdotes tenían permiso de comer de esos panes. Pero David, porque tenía hambre, él y sus compañeros, entonces pide que se les dé de esos panes. Entonces Jesús, al citar esta escena, que es parte de la inspiración divina, les demuestra de que hay excepciones a la ley, de que el hambre, la necesidad del ser humano está por encima de la ley, ¿no? Y esto después Jesús lo conectará cuando también cita al profeta Oseas, cuando dice: misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? Aquí la interpretación de los fariseos sobre lo que los discípulos de Jesús están haciendo es una interpretación excesiva y legalista que pone por encima de la necesidad, o sea, el hambre, la ley. Y para Jesús, por encima de la ley tiene que estar la necesidad del ser humano. Por eso dice: la ley fue creada, el sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado. Los fariseos han puesto tanto la ley como el templo y los sacrificios por encima de la necesidad y de la dignidad del ser humano. Para Jesús, esto no puede ser. Por encima de la ley tiene que estar la necesidad del prójimo, la necesidad del hermano. Y en este caso, por el hambre, satisfacer la necesidad del hambre, entonces es más importante que el cumplimiento de la ley y de guardar el sábado. Así que Jesús les da este primer ejemplo citando a David y sus compañeros que comieron de unos panes que solamente los sacerdotes eran permitidos consumir. Y después les da otro ejemplo Jesús. Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. O sea, el sacerdote que llevaba a cabo sacrificios en el templo el día sábado está trabajando. Y sin embargo, la ley les da esta excepción para que no sean vistos como que están rechazando o están poniéndose en contradicción a lo que Dios promueve durante el sábado, ¿no? Este es el segundo ejemplo que Jesús da. Y después viene un tercero. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Y ahora aquí viene lo que Jesús nos enseña en torno a lo que había dicho en el Evangelio de ayer. Cuando nos habla de que nos sometemos al yugo de Él, por Él como nuestro Maestro, de que su yugo es ligero, de que su yugo no es opresor, de que su yugo promueve alivio y no opresión. Contrastemos esto a lo que los fariseos están diciendo, de que en estas acciones de los discípulos ellos dan una interpretación de que su necesidad no justifica, su necesidad de hambre no justifica lo que están haciendo. O sea, arrancando las espigas del trigo, frotándolas entre las manos y después comerse el trigo, que en la mentalidad de los fariseos y los doctores de la iglesia era algo pecaminoso porque iba contrario a las prescripciones del sábado, ¿no? En lo cual ponían la ley por encima del hombre. Y Jesús dice, no. Antes de la ley tiene que estar la necesidad del hombre.
El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que aquí Jesús pone en su contexto del sentido original de la ley, que Dios dio la ley para guiarnos, para vivir en hermandad y en fraternidad entre nosotros. Y con el tiempo, pues, había invertido este orden de que el hombre existía solamente para la ley y para el templo, cuando la ley, el templo y en sí la religión tiene que estar al servicio para que el ser humano pueda llegar a esa relación de intimidad y confianza con Dios, y no simplemente para que le ponga reglas, para que le ponga obstáculos. En gran parte, mucha gente religiosa es aquí donde experimenta y vive una religiosidad opresora, una religiosidad que lo separa de Dios y que le impide vivir una relación de intimidad y confianza con Dios cuando se les da este sentido legalista, este sentido de que el hombre existe para la tradición, para las normas, para las leyes, para los mandamientos, y no lo contrario. Así que tenemos aquí en este intercambio de Jesús con sus críticos otra respuesta más de cómo Jesús aclara lo que significa vivir en intimidad y confianza con Dios, de que todo cuanto es parte de la religión, de la tradición, de las leyes, de los mandamientos, está para servirnos a acercarnos a Dios en intimidad y confianza, y no simplemente para estar cumpliendo la ley por la ley. La ley, si la ley es verdadera, si la ley funciona y trabaja, entonces tiene que estar para el servicio del ser humano, que nos acerque, que nos guíe, que nos permita llegar a esa relación que Jesús mismo nos modela en su propia vida, la intimidad y confianza con nuestro Dios. Cuando lo ponemos de cabeza, entonces la religión se convierte en una experiencia opresiva, en algo que se nos impone, algo que nos impide la cercanía con Dios mismo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.